Muy bien, esta vez vamos a hacerle un análisis a Mariah Carey interpretando la canción de Without You. Desde que empecé con la serie de analizando a cantantes femeninas tenía ganas de analizar a Mariah Carey, pero bueno, se lo hice primeramente a Rocío Dúrcal, después se lo hice a Mónica Naranjo, de la cual también me han hecho muchas peticiones, y sí, van a seguir habiendo más reacciones y análisis hacia Mónica Naranjo, pero denme tiempo porque a mí me gusta campechanear a los artistas. En este caso ahora le tocó a Mónica Naranjo. Y pues bueno, es una de las canciones más emblemáticas la que vamos a analizar ahora en una de sus mejores presentaciones, que es a la canción de Without You. Creo que es de los años 90 esta presentación, la verdad es que no recuerdo mucho, pero bueno, es la mejor versión en vivo que existe de esta canción por parte de Mariah Carey. Entonces bueno, sin nada más que decir, ahora sí vamos a empezar con este análisis. Pero bueno, antes de empezar, eso es algo que a veces me olvida recalcar, es el hecho de que esto es un análisis. Por ende voy a estar deteniendo el video cada 5 o 10 segundos para resaltar lo que hace Mariah Carey con su voz, qué técnicas ocupa, qué cambios hace, muchas cosas así. Entonces bueno, si no han oído ustedes esta canción y específicamente en esta versión en vivo, pues les recomiendo que vayan a verla. Voy a dejar el link de este video aquí abajo en un comentario para que vayan a escucharla y después regresen y ya puedan ver el video sin que se molesten tanto porque lo detenga. Y pues bueno, si se molestan, pues ya es cosa de ustedes, yo ya se los advertí. Así es que bien, sin nada más que decir, vamos a empezar de una vez con todas con Mariah Carey interpretando Without You. It's called Without You. Todavía no empieza la canción y ya me están llorando los ojos. Pero bueno, lo detuve en esta parte porque quería resaltar el hecho de que yo creo que este intro de piano es uno de los que más se nos van a quedar grabados en la memoria. Al menos para mí, en mi opinión, porque es uno de los mejores intros que jamás había oído. Te hace entender el hecho de que vamos a ver algo melancólico, algo triste. Y pues bueno, si ustedes no han escuchado, o más bien no han leído la letra de esta canción subtitulada en su idioma, ya sea en español, portugués, francés, en el idioma que estén viendo este video, pues tal vez no entiendan el hecho de lo que se refiere. Pero pues bueno, les recomiendo que vayan y escuchen esta canción subtitulada a su idioma para que entiendan el porqué de la canción, el porqué del sentimiento y el porqué hay muchos covers en YouTube y creo que casi ninguno le ha alcanzado a transmitir lo que Mariah Carey transmite en esa canción. Yo creo que los artistas siempre tienen una canción que los especifica y con la cual siempre los vamos a relacionar, y para mí esta canción va a ser siempre relacionada hacia Mariah Carey por el sentimiento que te hace sentir. Ahora bien, si no me creen, vamos a escuchar cómo es que canta esta mujer. Aquí lo que vemos es como que entra con una voz de pecho, o sea, tiene cerradas sus cuerdas vocales, pero no al 100% porque se le escapa aire, lo que hace que su voz suene aún más cálida y aún más melancólica. Escúchenla de nuevo. ¿Cómo hace esas pasas? No, I can't forget the singing, no, your faces you were leaving. Igualmente el aire le da ese toque de sentimiento que te hace sentir en realidad que estamos en un ambiente de melancolía. No dice no, I guess that's just the way the story goes, sino que dice no, I guess that's just the way the story goes. O sea, lo hace más airado porque es su modo de cantar de ella. De hecho hay gente que dice que ella cantaba así y que incluso podía hacer whistle voice o whistle tone porque tenía nódulos en sus cuerdas vocales. Y pues bueno, imagínense si con nódulos cantaba increíble, ahora imagínense si no los tuviese. Pero bueno, yo creo que no tenía, o al menos en estas fechas no tenía, porque era bastante joven y cantaba increíble. A la fecha también sigue cantando increíble, pero pues no hay comparación como en su mejor época, que fue en los 90. Goes. Hace una pequeña subida y regresa, escuchen. Goes. Y aquí la vemos empezando con vocal fry. You always smile, but in you. Y cuando dice eyes se va a voz airada. But in your eyes. Escuchen de nuevo.
Vocal fry. But in your eyes. Se va de plano a voz aireada. Empieza con voz aireada. Your sorrow shows. El vocal fry ayuda mucho para dar a entender un sentimiento como de tristeza, como de poco de melancolía, porque escuchen cómo es que ella hace entradas con vocal fry, como aquí más atrás. Escuchen. Central, aireada, aireada, aireada. Ya ven, empieza con vocal fry. Yes, it. Y se va a voz entera y después aquí la empieza a hacer más aireada. Y baja. Y ahí se queda y vuelve a respirar un poquito para retomar la frase. Hace un pequeño melisma. No sé cómo vaya, la verdad no le puse mucha atención. A ver, déjenme oírlo de nuevo. Wow, muy bueno. Aquí hace más cerrar las cuerdas vocales para que ya no suene tan aireado. No hace No I can't forget tomorrow, sino que hace No I can't forget tomorrow. Escuchen de nuevo. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Como que en algunas partes se va a voz aireada, como aquí, escuchen. Cuando dice when I, se va más aireada, pero de inmediatamente toma, escuchen. When I think to all my sorrow. O sea, hace muchas variaciones en menos de 5 segundos. Esto es increíble. Aireado, central, ya central, con voz de pecho bien, más aireado. Y como empieza con una voz central y de plano se va a voz aireada, escuchen aquí. Déjenme irlo un poquito más atrás para captar cómo empieza la frase porque no recuerdo bien. And now it's all good. Bueno, no recuerdo cómo es, pero es como de la 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 la. O sea, cómo va cambiando de una voz central la a una voz aireada la 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 la. Y hasta de plano irse aireada, escuchen aquí. But I shall let you know. Se va de plano aireado. Allá se va más central sin usar vocal fry. Escuchen esa dinámica increíble. Baja, se mantiene, sube. Hace unas variaciones inclusive ahí, escuchen de nuevo. Wow. Aquí lo que hace es como fingir un poquito que tiene ya un poco gastada la voz, porque a veces incluso me pasa a mí cuando estoy o quiero volver a bajar a cantar en graves, como que mis cuerdas vocales no cierran y me escucho así. Without you. Pero escuchen aquí cómo ya hace el cierre cordal increíble y ya se escucha bien su voz grave, escuchen. Pasa. I live it as without you. I can't live. Es increíble. O sea, son dos cambios increíbles, pero manteniéndose en la misma nota. Aquí se va central y aquí sube a una voz de cabeza que de hecho es el clímax de esta canción y por la cual muchos cantantes no llegan a transmitir porque
Esta parte específicamente es en donde se tienen que soltar, en donde tienen que dar todo lo de ellos y no lo hacen. Y escuchen cómo es que Mariah Carey pasa de este cambio increíble de una voz central a una voz de cabeza, pero con un belting increíble, y eso es lo que le da el punch a esta canción, el belting en esta parte del coro. Va central y ven cómo sube. Wow. Escuchen de nuevo. Empieza incluso con un corte vocal. No dije can't live. O sea, es excelente. Y el vibrato. ¿Cómo lo termina el vibrato? Pero retoma. Cuando dice without you, escuchen cómo hace ese doble vibrato súper rápido. Aquí. Without you. Pero manteniéndose en el tono. Y es excelente cómo hace esos cortes vocales. Again. Y la I como la hace. Y como sonriendo. Y no lo hace como otros. O sea, incluso la posición de la boca juega un papel muy importante al momento de querer proyectar más las notas con las vocales. Y como hace de nueva cuenta aquí un corte vocal intencional. Escuchen. De hecho es un flip, no es un corte vocal, aquí. I can't live anymore. Como que se le va el aire, pero de nueva cuenta retoma. ¿Cómo hace esa bajada? When I can't forget the scene. Escuchen. When I can't. O sea, es rapidísimo eso. Se le lleva ya una voz más de pecho central. Y esos como minimalismas que hace aquí. Aquí escuchen. No. Cómo se va a voz airada. You always smile, but in your eyes. Wow. Incluso ahí se escucha como falsete. Escúchenlo de nuevo. You're so shy. Se escucha como falsete. Yo me atrevería a decir que es un falsete esto. Y ese, ahí sí fue un corte vocal, escuchen aquí esto, como retoma. Ese como sentimiento que le da la canción es excelente. O sea, literalmente si te transmite con esto, escúchalo de nuevo. Y vuelve a bajar. Empieza a subir. Corte vocal. Corte vocal. Living is without you. Escuchen cómo dice living. Believing is without you. But live. Hace como un corte vocal, un doble vibrato muy rápido. Escuchen. Baja. But living is without you. Otro corte vocal. O sea, hacer eso en esas notas es difícil, ¿eh? Y el belting lo sigue manteniendo.
Y es una de las frases más bonitas. All living is without you. Escuchen cómo lo hace de bonito. All living is without. Hace como dos dobles vibratos en diferentes partes. De hecho, los cortes vocales que ella hace ayudan mucho para subir el tono, como aquí. O sea, ayudan mucho a subir el tono. Y lo hace muy seguido, como se dan cuenta. Escuchen, wow. Escuchen desde dónde hace eso. Vamos a ver si es como de por acá. No, más atrás. Aquí ya toma aire. Y no se le va la potencia. Baja. En 12 segundos se la llevó así. Y esos cambios. No. Escuchen cómo hace esas subidas. No. Ella va subiendo de tono, obviamente. No. Y escuchen cómo hace este movimiento con los corniculados, que son los dos huesitos que tenemos arriba de las cuerdas vocales, para que suene como así como cantan los cantantes de música jazz. Lo utilizan mucho los cantantes afroamericanos. Escuchen esta parte. Voy a regresar adelante para que escuchen cómo hace esa vibración con los corniculados, cómo suena de bonita. Aquí. No, ay, o sea, suena increíble. Es dificilísimo de hacer si no sabes cómo lanzar el aire hacia esa parte donde se encuentran los corniculados, porque si no lo haces bien, lo que va a hacer vibrar van a ser tus cuerdas vocales. Y esa canción pues es muy exigente, entonces puede que después te salga un gallito, porque cada vez, bueno, más bien se sigue manteniendo con la potencia. Escuchen. O sea, cómo hace repetidamente eso, incluso el micrófono le ayuda para que suene mejor. Y el vibrato. Wow. Y pues bueno, ahí en definitiva termina la canción. Wow. Así como empieza, termina. Véanla ahí en su momento de gloria. Excelente, Mariah Carey. A ti. Bueno, como vimos, por algo Mariah Carey es una de las mejores cantantes que ha existido en la faz de la tierra. Espero les haya gustado este análisis y bueno, les ofrezco una disculpa por si detuve y regresé bastante el video, pero bueno, es necesario porque estos artistas hacen muchísimos cambios y describirlos de un solo jalón pues es casi, bueno, no imposible, pero sí es muy difícil. Al menos me tendría que haber escuchado esta canción 20,000 veces para conocerla al derecho y al revés y saber qué es lo que va a hacer, y así no está regresando tanto el video. Pero bueno, creo que también es esencial para que ustedes vayan captando lo que quiero decir, el hecho de estar regresando el video y de estar pausando para que pues vayan entendiendo. Igualmente los análisis los hago porque pues hay varios youtubers que hacen análisis hacia música. Por ejemplo, tenemos el caso de Shawntra, de Jaime Altozano, de Alvinch. Y hay pocos que hacen análisis a la voz de los cantantes. Hay algunos como por ejemplo Are, que es uno de los que sigo, Greg Rocha, que he visto que también lo hace. Creo que también Sergio Baragot lo ha estado viniendo haciendo, pero él tiene una sección un poquito diferente. Y pues bueno, me interesa a mí también destacar los artistas que a mí me gustan. Ustedes los han visto, o sea, muy pocos hacen análisis hacia José José, Camilo Sesto, Mariah Carey, Mónica Naranjo, por ejemplo. Ya después van a ver análisis a otros artistas, como por ejemplo hacia Cristian Castro, que le he estado guardando un análisis y que igualmente va a venir ese análisis. Pero bueno,
Por el momento espero les haya gustado el video y que no les haya molestado tanto el hecho de que haya detenido tanto el video y que lo haya regresado tanto, como ya dije. Pero bueno, es esencial para esta cuestión de los análisis. Yo soy Porcayo y me despido de ustedes. Espero se la pasen muy bien en esta cuarentena, porque pues yo no me lo estoy pasando de todo bien, a veces me aburro bastante. Pero bueno, no hay de otra, todo sea por nuestra salud. Espero ustedes se la pasen bien y que estos videos les ayuden a desaburrirse un poquito y igualmente a que aprecien más a los artistas, como ya lo había dicho. Pero bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Yo me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Chao!